Es un gusto encontrarnos de nuevo. Bienvenidos al curso de comunicación. Vamos a empezar la clase de esta noche. Ya dimos el tiempo prudencial y suficiente para que puedan ingresar. Bien, espero que se encuentren bien quienes están pues, en su lugar de estudio, quienes están de turno trabajando, quienes están movilizando, van en moto, van en bus o van en su vehículo, por favor, con mucho cuidado. Bien, es un gusto para mí poderlos saludar de nuevo. Vamos a iniciar. Nos vamos a ubicar en el tema número 6 de nuestro libro de comunicación lingüística. Vamos a hablar acerca del uso de las letras, de la tilde y de las mayúsculas. Bien, tenemos una presentación para esta noche. Vamos a poner un poco de contexto. En general, estamos atravesando, digamos, esta parte formativa para la comprensión de la importancia de aprender a leer y escribir. Fíjese, pues, básicamente es como una regresión a la lectoescritura, ¿verdad? Pero que resulta que es esencial y prioritaria porque es gracias a la lectoescritura, o sea, su capacidad de leer y de escribir, pero con corrección, que usted podrá tener, digamos, una mejor chance de aprender más y mejor, de ejercer su profesión de una forma profesional, ¿verdad? Y también en las últimas charlas hemos conversado, les he puesto algunos materiales en los que hemos podido, pues de alguna forma, también hacer una crítica, conocer que hay otras visiones acerca del uso de nuestro idioma. El idioma español, pues, por supuesto que es complejo, tiene una normativa extensa, ¿verdad? Abundante, y la complejidad viene también de sus orígenes, pero también de la normativa y de los usos que hay, ¿verdad? Entonces, es necesario que uno pueda estar consciente de la necesidad de usar estrategias para el aprendizaje, memorizar las reglas, ¿verdad? La normativa. Pero la mera memorización de esta normativa no es suficiente. No es, digamos, con memorizarlo usted no va a tener una mejor ortografía, porque la ortografía solo mejora con la práctica. Y la práctica se consigue leyendo y escribiendo. Bien. Voy a compartir mi pantalla. Para el efecto voy a apagar mi cámara. Muy bien, vamos a apagar la cámara y vamos a compartir. Vamos a compartir. Perfecto, aquí estamos. Perfecto. Entonces vamos a ver esta presentación. Uso de las letras, capítulo 6, y vamos a circunscribirnos hoy a los incisos 6.1 y 6.2 del texto Comunicación Lingüística del doctor Carlos Augusto Velázquez. Bien, para empezar, debemos hacer esta reflexión acerca de escribir con corrección. Escribir es una habilidad humana que debe ser entrenada para perfeccionarse. Y este entrenamiento solo se logra con la lectura y la escritura, ¿verdad? Por supuesto que en el medio y en el camino y para llegar al final,
Usted necesita normativa, usted necesita las reglas, usted necesita conocimientos teóricos, pero sobre todo usted necesita práctica. No solo se trata de unir un signo con otro para crear significado, sino que debe desarrollarse un estilo, un ritmo y manejar las reglas gramaticales y ortográficas para expresarse de manera correcta. Debemos observar la normativa de la lengua y crear estrategias que faciliten optimizar y mejorar la escritura. Vamos a hacer aquí una pausita, vamos a dejar entrar los muchachos que llegan tarde. Continuamos. Y entonces tenemos que nosotros empezar a pensar en esas estrategias. Y para ello tenemos que hablar y luego formar en nuestras vidas hábitos que nos ayudarán a mejorar la escritura. Pues sí, ¿verdad? Les estamos diciendo que tienen que leer, pero no les decimos qué tienen que leer. El primer hábito es leer mucho. Para ello aquí hago una una aproximación a algunos títulos. Me he tomado la ligereza y la libertad de sugerirles estos títulos. No son los únicos, por supuesto, pero me pongo a pensar que usted como estudiante de derecho, como estudiante universitario, mínimamente, mientras es estudiante, debe haber leído una lista de textos, ¿verdad? Pero dentro de esa lista, al menos estos. A ver, pues, por ejemplo, Fernando Savater, ¿verdad? Filósofo, lingüista, ¿verdad? Ética para Amador. Eso es una cosa que usted debe tener en su biblioteca y debe conocerlo. Un clásico, ¿verdad? De Nicolás Maquiavelo, El Príncipe. Otro clásico para los estudiantes de Derecho, El Proceso, de Kafka, ¿verdad? No son cualquier libro, ustedes son libros complejos, profundos. Sin embargo, están en un momento de sus vidas en donde deben leerlos. José Saramago, que tiene varios títulos interesantísimos, pero ¿verdad? Ensayo sobre la ceguera. Estos 4 libros son de larga data, ¿verdad? Particularmente Maquiavelo, después vendrá Kafka, luego vendrá Sabater y luego Saramago, ¿verdad? En orden de aparición. Más para acá, ¿verdad? Más de este siglo, Yuval Noah Harari, que ahora con la pandemia ha tomado cierta notoriedad, sus escritos, sus libros, tiene buenísimos libros. Este es uno básico, 21 lecciones para el siglo XXI. Ahora tiene 2 más que son ya también imperdibles básicos, de animales a dioses y Homo Deus, ¿verdad? Y por supuesto, he puesto aquí esta referencia al libro de estilo de la lengua española. Ahí sí que como referencia, si lo puede tener, enhorabuena. Pero aquí la referencia es que usted debe acudir a su diccionario. Use el diccionario, use los recursos de la RAE que están dispuestos para que usted pueda mejorar su lectura y su escritura. Dentro de los hábitos que hay que, digamos, impulsar, ¿verdad? Está este de aprenderse y recordar las normas ortográficas. Pero repetirlas como loritos por sí mismas no ayuda. Cobran sentido a razón de que usted las usa y va leyendo y va escribiendo. Cuando usted lee y se encuentra una palabra, una frase, una oración, un párrafo, incluso un capítulo o el libro entero y no lo entiende porque no lo entiende, y hay que ser honestos con esa parte. El hecho de que usted descifre las palabras no significa que lo entienda. La primera fuente de consulta debe ser el diccionario, ¿verdad? Usted debiera estar obligado, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, a tener su diccionario en casa. Y ahora no hay excusas, ¿verdad? Si puede estar conectado a una clase, si tiene acceso al Facebook, al Twitter, al Instagram, al TikTok, entonces también
descárguese la app de la RAE, consulte la Real Academia, ya les he mostrado cuál es la página. Hay otra página, Fundeu, ¿verdad? Fundeu, para consultas, y debe consultar. Otro hábito sano es escribir a mano. Somos ahora una generación de cristal, ¿verdad? Eh, pero me quiero referir no a lo que se está pensando, que también, ¿verdad? Pero de cristal porque solo a través de los cristales de las pantallas, ¿verdad? Estamos viendo pasar el mundo. Y el lápiz y el papel y la tinta y los crayones ya no los volvimos a tocar. Debemos escribir a mano. También es una buena idea, ya que hablamos de tecnología, de pantallas, que active el corrector en procesadores de texto, ¿verdad? Pero cuando me refiero al corrector de procesador de texto, me refiero al corrector, por ejemplo, en el Word, ¿verdad? Porque ese le da, no solo le corrige la palabra, le da opciones, le da sinónimos, le permite hacer búsquedas, le da significados, ¿verdad? Entonces es completo. A eso me refiero. No al simple corrector en el WhatsApp o en otras cosas donde le pone la palabra, ¿verdad? Eh, tenemos que hacer hábitos que ayuden a mejorar la escritura. Bueno, entonces ahí hay una aproximación pues a una serie de libros que usted debiera como estudiante universitario leer. Se los recomiendo, no son los únicos, estos son apenas algunos de los que usted debe leer. Bien, entrando ya en materia, entonces en la página 100 y 101, ¿verdad? El origen de los problemas. Todos los idiomas ofrecen problemas ortográficos, debido a que con su evolución se producen desajustes entre los fonemas y las letras o grafemas. Y aquí vamos a parar un momentito. Vamos a ver lo que está en la pantalla. Fonemas y grafemas. Vamos a ver, pues. De pronto ya lo sabe, ¿verdad? Pero si no lo sabe, entonces hoy entérese. Y si ya lo sabe, hoy refresquelo, ¿verdad? Se llama fonema a los sonidos de los cuales se compone una lengua. Todos los sonidos que están ahí para darle forma a las palabras, a las ideas, ¿verdad? Fonema. Y se llama grafema a la representación gráfica de un fonema. La RAE llama a estos últimos indistintamente letras. ¿Sí? Recuerdan que cuando aprendimos a leer y escribir nos enseñaron primero las vocales, ¿verdad? A, O, E, I, unas abiertas y otras cerradas, ¿verdad? Lo cierto está que ahora hay con evidencia científica nuevos métodos para la enseñanza de los idiomas, en particular el español, ¿verdad? Entonces, aquí pueden ver ustedes una tabla de los fonemas y grafemas. La línea superior en cada línea de letras, la línea superior es la grafía, es el grafema de las letras. Y la línea inferior de cada línea de letras es la forma en que se escribe el sonido del fonema. O sea, cómo es que suena, ¿verdad? Cómo es que suena. Por ejemplo, la letra, una no tan fácil, J, ¿verdad? La letra J suena, pero es gutural, J es áspera, J. Pero escribir el nombre del sonido de la J, se escribe J, ¿verdad? Pero su fonema es áspero. ¿Sí me explico? Áspero. Entonces, aquí está los fonemas y los grafemas. H, por ejemplo.
La H es muda, ¿verdad? ¿Se acuerdan en el video lo que vimos, lo que nos decían? Que alguna vez tendrá que desaparecer. Sin embargo, tiene algunos usos la H, ¿verdad? Entonces, H, se escribe H, se dice H, pero ¿cómo suena la H? Depende, ¿verdad? Si la precede la C, ¿verdad? Si no, no tiene sonido. W, ¿ven? W, V, R. Bien, fonemas y grafemas. En cuanto al uso de las letras, vamos a ver esto. Pues las letras son los signos gráficos con los que se representan los fonemas o sonidos emitidos al hablar. El memorizar las reglas ortográficas no garantiza su empleo correcto. Sin embargo, puede servir en caso de dudas extremas o como fuente de consulta. Muy bien. Entonces, en cuanto a los temas 6.1, el origen del problema, ¿verdad? Aquí está. El propósito, dice en la página 101, no es que el lector las memorice, las reglas ortográficas, pues ello contraería los argumentos escritos arriba y repetiría el error en el que ha caído la enseñanza de la ortografía en nuestro sistema educativo. Si se expone las reglas es para que puedan convertirse este capítulo en una fuente de consulta. Entonces, a ver, vamos aclarando aquí el rollo. Si bien es cierto, usted puede aprender la regla y está bien que la memorice, por sí solo no sirve de nada. Solamente sirve o tiene efecto en el momento que usted la usa, porque no le sirve de nada saberla si usted no la pone en práctica. Y se pone en práctica solamente cuando usted lee y cuando usted escribe. Y entonces, ante la duda, la consulta en el diccionario o en la página de la Real Academia. Ahora sí vamos a entrar entonces a recordar o a conocer, según sea el caso, las normas, las más usuales, porque hay muchas. Entonces vamos a comenzar con las reglas de uso de la B y la V. Antes de empezar vamos a revisar, creo que hay algunos que quieren entrar, perdonen. Bien, ahí están, ya están adentro. A ver, Carlos Alfredo, ¿dónde se pueden? En cualquier librería, mi estimado Carlos. Ya al final, si quieren, hablamos un poquito de eso. Ahora vamos a la presentación, si son tan amables. Bien, entonces, reglas de uso de la B y la V. Se escribe con B. Fíjense, pues vamos a hacer esto sí a paso a vista de águila, ¿verdad? Hasta arriba. Porque queremos que se convierta en fuente de consulta y que cuando usted vaya leyendo tenga presente que tiene un libro o tiene una fórmula en donde consultar y salir de dudas. Y en ese momento su cerebro va a guardar ese dato y entonces su ortografía va a mejorar. Se escribe con B, el sonido final vir de los infinitivos y todas las formas de estos verbos, excepto hervir, servir y vivir y sus compuestos. Los infinitivos y todas las formas de los verbos beber y deber. Los infinitivos y formas verbales de caber, haber y saber. Las terminaciones va, vas, vamos, vais y van. El pretérito imperfecto de indicativo del verbo ir. Muy bien. También se escribe con B los vocablos que empiezan con el sonido bibl, biblioteca, biblia, bibliografía, etc. O con la sílaba bu, bur y bus. Por ejemplo, burro, burla, buscar. Las terminaciones bundo, bunda y bilidad, excepto movilidad y civilidad. Por ejemplo,
en las terminaciones bundo, bunda y habilidad. Por ejemplo, nauseabundo, furibunda, amabilidad. Las palabras en las que dicho sonido precede a otras consonantes, por ejemplo, amable, brazo, abdicación, abnegación, obstruir, obtener, obvio. Esta regla incluye las sílabas bla, ble, bli, blo, blu y bra, bre, bri, bro, bru. ¡Hala, qué difícil! Sí, es difícil cuando usted no lee, porque el objetivo es que aprenda nuevas palabras y conozca más palabras. Y en ese camino usted va conociendo las normas. Y ojo que las normas también son cambiantes, ¿verdad? Los prefijos bi, bis, biz, que significan dos o dos veces. Por ejemplo, bilingüe, bisiesto, bisnieto. Los prefijos bien y bene, que significan bien. Por ejemplo, bien intencionado, beneplácito, benévolo, beneficio, y los compuestos y derivados de voces que llevan esta letra. Se escribe con V. Las terminaciones de adjetivos ava, ave, avo, eva, eve, evo, iva, ivo. Por ejemplo, octava, suave, bravo, nueva, leve, decisivo. Se exceptúan árabe, sílaba, que no es adjetivo, y sus compuestos mozárabe, trisílaba, etc. A ver, pues después de D va V. Por ejemplo, advertencia, advenedizo, adversario. Los prefijos vice, villa, villar, vicealmirante, villalobos. Las terminaciones viro, vira, íboro e íbora, excepto víbora. Por ejemplo, en las terminaciones viro, vira, íboro e íbora, elvira, carnívoro, herbívora. Las terminaciones servar y versar de los verbos conservar, observar, reservar y conversar. Se escribe con V. Las formas de los verbos que no tienen ni V ni V en su infinitivo. Por ejemplo, tuve, estuve, cuando vieron, vayamos. Pero, ojo, se exceptúan las terminaciones va, vas, vamos, vais y van del pretérito imperfecto de indicativo. Las palabras en las que este sonido aparece detrás de las letras B, D y N. Por ejemplo, obvio, adverso, invierno y los compuestos y derivados de palabras que llevan esa letra. Por ejemplo, prevenir, devenir, revuelta, de vuelta, etc. Las palabras en las que las letras ol preceden al sonido b. Por ejemplo, olvido, solvente, disolver. Entonces aquí cobra sentido aquella crítica, ¿verdad? Ustedes que hacía la doctora Galpín, donde nos indica que por qué, ¿verdad? Ahora, el problema está que como el idioma es prescriptivo también y está normado, entonces ya vimos que para, para el uso jurídico que usted pretende darle al idioma, tiene que saber escribirlo con corrección. Tal vez en un futuro, en unos años, cambie, pero en este momento están vigentes las normas. Sigamos, pues se escribe con V las que empiezan por la sílaba di. Por ejemplo, diversión, dividir, divergencia, y se exceptúan dibujo y sus derivados, como dibujar, dibujando, dibujaste.
etcétera. Se escriben con V, algunos homófonos. Vamos a ver, algunos homófonos. Estamos aquí viendo algunas reglas de oro, o sea, las más generales. Aquí en la página 104 usted va a encontrar esta tablita de algunos homófonos. Cambian de significado según se escriban con B o con V. Y ojo acá, dice, se llama homófonas a dos palabras que se pronuncian igual, o sea, que suenan igual, pero que significan algo distinto. Algunas son homógrafas, eso es diferente. Significa que se pronuncian y se escriben igual. O sea, el homófono suena igual, pero se escribe diferente. Ahora, el homógrafo se escribe igual, ¿verdad? Eh, por lo que la forma en que se escriban determina su significado. A continuación vamos a ver entonces una tablita con un ejemplo muy básico, ¿verdad? De estas palabras homófonas o homófonos. Por ejemplo, acervo de áspero y cruel y acervo con V de haber que pertenece a una colectividad, ¿verdad? Em, por ejemplo, vasto con B de grosero y tosco, pero vasto con V de extenso, vaya de fruto, pero vaya del verbo ir, bello que tiene belleza y bello de un pelo suave y corto, botar de saltar la pelota, ¿verdad? Bota la pelota, pero votar de emitir el voto, sabia, que es una mujer sabia, por ejemplo, con sabiduría, pero sabia con V es el líquido de las plantas, ¿verdad? Vaca, el portaequipajes, y vaca, la hembra del toro. No decimos tora, ¿verdad? Se dice vaca. Ahora, mucho ojo, hay palabras que algunas incluso caen en desuso, ¿verdad? También por eso es bueno conocer el vocabulario amplio que tiene el idioma español. Bien, entonces, estas son algunas de las principales reglas de oro y usos que se les da al idioma. Bien, vamos a ver por aquí. Entonces, pregunto si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, ¿verdad? Entonces, recapitulando. Si bien en la presentación pasamos muy rápido la normativa, hay dos cuestiones que usted tiene que saber. Uno, debe conocer la normativa y debe memorizarla. Pero dos, su sola memorización no sirve, debe utilizarla. Entonces, la estrategia es que usted tiene que leer mucho, debe consultar aquellas palabras que no conoce y debe aprender nuevas palabras. Esa será la forma con la que usted va a poder ampliar su vocabulario y mejorar su ortografía, ¿verdad? Entonces, la recomendación aquí que me atrevo a hacerles de lecturas que pueden hacer, ¿verdad? Siendo ustedes estudiantes. Por aquí preguntaba, vamos a ver. Carlos Alfredo pregunta que en dónde se pueden adquirir los libros. Bueno, pues yo los estoy invitando a leer, ¿verdad? No a que compren, pero por supuesto hay que comprarlos, ¿verdad? Hay que buscarlos o hay que sacarlos de la biblioteca como pueda, en cualquier librería. Dependerá más bien de su gusto y de su posibilidad. Si puede y tiene para comprar en Sofos o comprar en Artemis. Pero por supuesto siempre están las opciones de los libros usados, que yo recomiendo ampliamente. Hay muchas librerías de usados, incluso algunas que por la pandemia se vieron obligados a tener que dar soluciones online.
Por ahí creo que alguna vez les mostré alguna, voy a buscar para la próxima clase. eh, Hay una página, ¿verdad? Claro, usted tiene que pagar el envío. Está siempre la opción de las ferias de libros que montan las municipalidades en lugares públicos. En la otra sección me hablaban de que en los mercados, dicen, yo honestamente hace ratos que no he visto si en los mercados venden libros usados, o sea, de este nivel, pues, porque de que se encuentran libros y cualquier cosa en un mercado, sí, ¿verdad? Pero sí, todos estos los encuentran. También está la opción de encontrarlos de forma digital. Por supuesto, yo siempre estoy a favor del autor. Hay que pagar a veces por nuestros libros. Es bueno que usted empiece a hacer, desde que es estudiante, su biblioteca, por supuesto. Si no puede, si de veras está muy limitado, pues entonces habrán algunas opciones digitales o pues hay opciones de libros que son muy económicos, ¿verdad? Pero lo importante es que usted se autoincentive, ¿verdad? A la lectura. En el Guarda, dice, por la entrada del Aguilar Batres, atrás del Dollar City, en el rincón de los libros, tiene su página en línea y es un emprendimiento muy interesante. Gracias, Diana Marisol, tal vez nos compartes la página. En el Paseo de la Sexta ponen, sí, antes cerca de la universidad incluso abrieron, habían abierto, ahora creo que se cerró, ¿no? Había uno de usados. Y por supuesto, como que hay variedad, ¿verdad? Hay quienes sí pueden, digamos, invertir en sus libros digitales. Es cierto lo que dice Diana, a veces hay algunos gratuitos o hay ofertas, ¿verdad? Para usar un Kindle o para usar Kindle de Amazon, ¿verdad? O las bibliotecas digitales de los diferentes servicios. Pues aquí hay de todo, ¿verdad? Hay para todos los gustos y todas las posibilidades. Lo importante es que lean, ¿verdad? Consígase sus libros. Y si los encuentran PDF Drive de forma legal, en sitios legales, por favor, compártalos con sus compañeros con fines académicos, ¿verdad? Porque yo insisto que hay que respetar también el derecho de autor. Eso es bien importante, ¿verdad? La verdad es que es complicado para nuestra educación pública y nuestros países tan jodidos como vivimos, pero hay que hacer un esfuerzo. Entonces, si puede, lea Kafka, El Proceso, luego lea a Sabater, puede ir siempre consultando la Real Academia, lea El Príncipe y luego lea Saramago. Le recomiendo este de Ensayo sobre la ceguera, ¿verdad? Pero tiene otros muchos títulos, Saramago. Y luego lea a Yuval o comience por Yuval, ¿verdad? Es muy fresco, muy interesante. Y siempre consulte con la RAE. Bien. Vamos a dejar la clase hasta ahí. Hoy abrimos en este momento un segmento de dudas. Pregúntele al profesor, ¿verdad? Y si ya está muy cansado, pues entonces ya puede retirarse y nos podemos ver en la siguiente clase. Abrimos el espacio para las preguntas. Buenas noches, licenciado, con una pregunta. Adelante. Cuando hablamos de valla publicitaria, ¿esta cómo quedaría entonces? Valla publicitaria. Ajá. ¿Te referís a las giganto, ¿cómo es que le llaman? Gigantescas vallas de publicidad. Gigantografías. Gigantografías, eso. Pues, pues las vallas, las gigantografías, ¿verdad? Las vallas publicitarias. Fíjense que se escribe usualmente con, con V y con doble L. Tal vez voy a ir a la RAE porque tengo mis dudas del por qué. Porque en todo caso será una excepción a la regla, ¿verdad? Pero usualmente se escribe con V y con doble L, que es distinto a valla con V e Y, ¿verdad? Entonces Sílica, sí se escribe. vamos a preguntarle a la RAE por qué, ¿verdad? Porque tiene que ver
con el origen de la palabra, ¿verdad? Recordemos que muchas de estas palabras que se usan en publicidad también son anglicismos que se convirtieron luego en usos, ¿verdad? Del español. Lo que pasa es que vaya con V viene de vallado, dice, vallado, línea o término formado por estacas hincadas en el suelo de una valla, que también su otra acepción es cartelera situada en calles, o también es un obstáculo o impedimento, ¿verdad? Valla, ¿sí? Ahí está entonces. Es correcto, valla con V y con doble L. O como las vallas en la piscina, ¿verdad? Las boyas, vallas, boyas. No, las piscinas son boyas, ¿verdad? No, estoy loco ya. Vallas con V con doble L son las publicitarias. Valla con V y con Y eh, es la fruta, ¿verdad? La semilla, las bayas. Y vaya de ir, ¿verdad? Como lo vimos, vaya. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? Ya, escucho que están lavando los trastos. A ver, Carlos Alfredo Pérez. Perdón, Lick, solo una consulta. ¿Cuándo es que se tiene que utilizar o en qué caso se escribe el allí con doble L y el ahí con H? Ah, bueno, esa es toda una clase. Pues. Se llaman diferencias, ¿verdad? Diferencias entre ahí y allí, ¿verdad? A eso te referís. A ver, pues mira, Sí, gracias. lo que pasa es que para hablar de ahí y allí también tenemos que hablar de aquí. Entonces, los lugares, cuando te referís a lugares, vas a escribirlo con H, o sea, ahí, ¿verdad? De ese lugar, ahí. Y allí está muy relacionado con la situación de quien habla. ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo ejemplifico más fácil? Ahí, ¿verdad? ¿Dónde queda tu trabajo? Ahí, cerca del Dollar City, ¿verdad? Pero allí, que también puede ser del lugar, eh, hace una referencia de que es más lejos, ¿verdad? Y sobre eso voy a buscarles, yo me encontré unas, de veras que lo tengo para la próxima clase, unas, pues, ¿qué serán? No son memes, sino son unos posts interesantes, muy, muy gráficos, muy bonitos. Dice, allí también es un adverbio demostrativo, ¿verdad? Pero se utiliza para hacer referencia a un lugar que se encuentra lejos, allí. ¿Y en dónde va? ¿A dónde vas a ir? Allí, viajaremos allí en vacaciones, ¿verdad? Si es precedido de una preposición como fue, puede emplearse como equivalente de entonces. Para hacerlo más fácil, ahí o allí se refiere a un lugar, pero depende lo lejos a lo que te quieras referir, lo vas a usar con H o con la L, ¿verdad? Con doble L. Ahí es un lugar, ¿verdad? Ahí. ¿Dónde lo pongo? Ahí. Ahí, ponelo ahí, ¿verdad? En aquel lugar, ahí. Abajo de la tele, ahí. Pero si es lejos, ¿verdad? ¿A dónde van a ir? Allí, ¿verdad? Lejos, allá, allá, ¿verdad? Allí. Ahora, ¿qué dice la RAE sobre la definición de ahí como adverbio demostrativo? Vamos a consultar. En ese lugar, ahí significa en ese lugar o a ese lugar. Hay que llevarlos ahí, al salón, ¿verdad? Un lugar. Es de por ahí. Así que, para no confundirnos, yo hago la distinción, ¿qué tan lejos?
¿verdad? Para saber si es ahí o allí. Ok, Liz, muchísimas gracias. De esas cosas, mi favorita que hasta me di en la cabeza cuando me di cuenta que todavía lo he hecho mal, era la diferencia entre as y as con z y s. As solo es con z es solamente en imperativo. Así es. Voy a tratar de armarles algunos tips, ¿verdad? Ahí a nivel más gráfico, porque efectivamente el problema está, como lo decíamos en clase, que cuando lo memorizamos, digamos así, suelto, como la norma, difícilmente vamos a lograr el efecto del aprendizaje. Solo es cuando estamos con un ejemplo, ¿verdad? Yo les sugiero que la aguantemos para la siguiente clase para poner esos ejemplos de las diferencias, ¿verdad? Pero ya que tocaron as y as, ¿verdad? Vamos a ver. As y as. As es la forma auxiliar del verbo haber. Has es del verbo haber, ¿verdad? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pero haz con Z es del verbo hacer. Entonces, eh, haz o haz, las dos son correctas. Dependerá de la forma en que la usa usando, el verbo que está usando. Haz es del verbo hacer. Haz los deberes. Hazle caso al profesor. Pero haz con S es de haber. Ejemplo, ¿has hecho los deberes? Así que tiene que ver también con el tiempo y con la conjugación del verbo. Haz del verbo hacer. Haz compañía a tu tía. Conjunto de cosas atadas. Cargaba un haz de leña. Conjunto de rayos luminosos. Un haz de luz. ¿Verdad? El haz de luz. ¿Verdad? Pero que viene del verbo hacer, con Z. Pero haz, que viene del verbo haber. ¿Por qué has llegado tan tarde? ¿Sí? Entonces, siempre va a ser complicado y la única manera, insisto, es leyendo. También está as, sin H y con S, ¿verdad? Que puede ser el nombre de la carta, del juego de cartas, ¿verdad? De la baraja. O puede referirse también eso es un as en el derecho, ¿verdad? Que destaca sobre algo, en alguna materia. Ojo también con estas situaciones, ¿verdad? Ashby Melissa preguntó también, para los que todavía están conectados, ¿cuáles son los libros recomendados? Disculpen, no los anoté. Ah, bueno. Ahí está Melissa. Fernando Sabater es el autor de Ética para Amador, El proceso de Franz Kafka. También recomendé José Saramago, en este caso el ensayo sobre la ceguera, pero él tiene muchas más. O sea, todos tienen muchos títulos, varios títulos. Pero unos que me atrevo a recomendar son estos, para empezar, ¿verdad? Un clásico de clásicos, El Príncipe de Nicolás Maquiavel. Uno más reciente, 21 lecciones para el siglo XXI, de Yuval Noah Harari. Bien, eh, ¿cuál podría ser la diferencia entre estándar y estándar? Ah, el anglicismo, o sea, el extranjerismo, ¿verdad? Lo que pasa está que estándar, que no sé si está bien escrito en inglés, está en un idioma extranjero, estándar. Vamos a ver cómo se escribe, pero estándar en español, que tiene que ver con lo que es habitual, con lo que es común, el estándar, ¿verdad? Estándar, según la RAE, con E, estándar y tildado, estándar, que sirve como tipo, que sirve de modelo, que es la norma, que es un patrón, ¿verdad? Eso es estándar. Ahora, estándar, yo creo que es impreciso. Estándar, estándar,
Standard. Standard es un anglicismo. Standard. 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 Entonces, con E y tildado, estándar es un patrón, pero estándar es un anglicismo, ¿verdad? Y más bien es a nivel otra vez de usos, ¿verdad? Estándar. También es una marca, estándar. De estándar derivó estándar, ¿verdad? Vamos a ver, estándar. Es una deformación, dice, provocada de la palabra inglesa standard y que tiene el mismo significado, que es común, que es normal, que es corriente. Standard, standard. Pero al castellanizarlo o al españolizarlo o al hacer ese uso del extranjerismo y luego volverlo una palabra de uso estándar, que la RAE la reconoce, ¿verdad? Como patrón, como algo que es común, ¿verdad? Estándar y estándar. Lo correcto, entonces, en todo caso, ¿qué es lo correcto del Sazar? Es usar en español la palabra estándar, a menos que la estés usando como una marca, standard, ¿verdad? Esa es la diferencia. Muy bien. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, estimados compañeros. Me surge otra duda de ceviche o ceviche. Fíjate que las dos están, se pueden usar, con S o con C, ¿verdad? Bien, dejemos las dudas del español urgente para la siguiente clase. Muchas gracias y muy amables por su comparecencia. Nos vemos en un par de días. Hasta pronto. Feliz noche, licenciado, gracias. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche.